Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo webinar de consulta pública del Ministerio del Medio Ambiente. Mi nombre es Karen Lavoz y trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente y les voy a acompañar hoy día en esta actividad en el marco del proceso de consulta pública del anteproyecto de reglamento de clasificación de ecosistemas amenazados. Esta actividad tiene por objetivo poder instruir, contar y dar cuenta del proceso de consulta ciudadana, cómo los vamos a abordar, cómo van a poder ustedes como ciudadanía participar de este proceso, de la mejora, ¿cierto?, de este instrumento de carácter regulatorio, para que puedan tener todos los antecedentes en lo que el objeto de la regulación. Así que la actividad vamos a contar, ¿cierto?, con un saludo inicial, luego para pasar por cómo es el mecanismo de consulta ciudadana, para luego ya entrar directamente en el instrumento en consulta, pasando por un contexto regulatorio del objeto de esta regulación y el instrumento mismo para poder darles más detalles, poder aclarar consultas. La idea de participación es que ustedes tienen en la parte inferior de su pantalla, pueden revisar que hay un icono que dice preguntas y respuestas. La idea es que mientras vamos realizando las distintas presentaciones, si van teniendo dudas de forma directa, puedan indicarla ahí y nosotros, el equipo que está detrás de soporte, que nos acompaña, parte del equipo del Ministerio del Medio Ambiente, vamos a ir respondiendo durante el proceso de la actividad. También al término de las presentaciones vamos a abrir el icono de levantar la mano. Por lo tanto, podrán a partir de ese espacio también hacer uso de la palabra en donde vamos a asignar en la medida de que tengamos, ¿cierto?, interesados y tengamos dudas que podamos atender con respuesta en vivo. Las otras las vamos a responder de forma escrita. Así que también tenemos el icono del chat en donde les invitamos desde ya a hacer uso de ese espacio en donde nos pueden dejar saludos, indicarnos desde dónde nos acompañan, desde dónde están interesados en participar. Así que vamos a ir ahí saludando a quienes ya están conectados. Quiero recordar que esta actividad la estamos grabando para que quede disponible para las personas que no pudieron conectarse en este horario y puedan revisar con posterioridad la información que también estará contenida en nuestra plataforma web. La idea es que las presentaciones que hoy día ustedes van a revisar las vamos a tener pública y permanentemente disponible en el espacio de la consulta ciudadana de este instrumento en particular y también en el expediente público. Ya les vamos a mostrar los enlaces desde donde ustedes van a poder descargar esta información para su uso, revisión y análisis posterior. Así que, sin más, quiero invitar a dar la más cordial bienvenida al jefe del Departamento de Regulación de Planificación, ¿cierto?, de Biodiversidad, don Daniel Álvarez, que está por ahí. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Karen. Buenos días a todas y todos. Quería, a nombre del Ministerio del Medio Ambiente, agradecerles su participación, su tiempo, su disponibilidad para participar de este proceso que es algo muy importante para enriquecer la serie de regulaciones que se están formulando en el marco de la implementación de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Hoy lo que nos convoca es el proceso de consulta, este webinar sobre el reglamento de clasificación de ecosistemas en categoría de conservación y planes de manejo de ecosistemas en categorías de amenaza, que pronto les será presentado. Es muy importante para que este proceso sea exitoso, para que contemos con el mejor reglamento posible, que ustedes se hagan partícipes del mismo, haciendo sus aportes a través de
la plataforma que se les va a indicar y que allí nos hagan ver los puntos donde podemos enriquecer este reglamento, en fin, donde hay dudas y donde pueda ser mejorado. Todo eso nosotros después lo analizamos y realmente es muy necesario porque eso efectivamente enriquece el trabajo y enriquece los reglamentos, los mejora, permite hacer los ajustes adecuados y tenemos entonces una mejor regulación. No mucho más que agregar, agradecer también aquí a todos mis colegas que están colaborando en que este trabajo se realice, de la División Jurídica, de la División de Recursos Naturales, también de la División de Educación y Participación Ciudadana. Así que eso por mi parte, Karen, y bueno, muchas gracias y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Daniel, por este saludo, este contexto también en el cual enmarcamos esta actividad. Agradecemos también ahí los saludos que nos deja desde el Observatorio Socioambiental Aconcagua y Alianza por la Naturaleza. Nos deja saludos Asociación Dieguita y Pachay Marga de Quilpué, Territorio Central de Cunco en la provincia de Osorno, ¿cierto? Vamos a ir ahí integrándolo. Muchas gracias, Capital Regional de Ñuble, desde Chillán. También tenemos representación de CMPC de Los Ángeles, Asamblea de Pueblos Originarios de Valparaíso. Jaime Rovira nos deja también su saludo, desde Cernatur Los Lagos, Subsecretaría de Pesca, es decir, tenemos representación de distintos espacios territoriales de nuestro país en esta actividad. Les agradecemos por estar conectados acá y les invitamos también a hacer uso de las distintas herramientas para que vamos interactuando. Muchas gracias. Quiero invitar a Sergio Rivas, que es profesional del equipo del Departamento de Ciudadanía, en donde nos va a presentar el mecanismo de participación ciudadana de consulta pública y cómo ustedes pueden sumarse a este proceso. Así que, Sergio, por favor. Muchas gracias, Karen. Hola a todos y todas. Bueno, como ya lo comentaba Karen, mi nombre es Sergio Rivas del equipo de Ciudadanía y yo les voy a contar en relación a este mecanismo de consulta pública y sobre todo, y lo más relevante, es también contarles cómo ustedes pueden participar y plantearnos sus observaciones. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Y ahí ustedes me confirman si en este momento, Karen, tú me confirmas si lo estás viendo se está viendo la presentación. ¿Sí? Sí se ve, Sergio. Perfecto, súper. Entonces, contarles para comenzar, ¿qué vamos a entender por consulta pública? La consulta pública, la consulta ciudadana, es un mecanismo de participación ciudadana que está reconocido en la ley 20.500, ¿verdad? Que es la ley que regula la relación entre la ciudadanía y el Estado. Y tiene como gran objetivo someter a consideración, a consulta de la ciudadanía, diversos instrumentos ambientales, en este caso el anteproyecto del reglamento de clasificación de ecosistemas amenazados, y permitir entonces que a través de diversos canales y herramientas, poder informar, por un lado, de la propuesta de este reglamento que se está sometiendo a consulta, y por el otro, como yo ya se los adelantaba, poder recibir sus opiniones y observaciones que serán entonces evaluadas y ponderadas con el objetivo de, eventualmente, según esa pertinencia de las observaciones, puedan incidir en el reglamento definitivo. Vamos a pasar acá a la siguiente lámina, entonces, y contarles cuáles son, en términos generales, los objetivos de una consulta pública, una consulta ciudadana. Como yo ya se los venía mencionando, primero es poder difundir, informar en relación a los alcances, objetivos, antecedentes del instrumento en consulta y de su mecanismo de participación.
El segundo gran objetivo que tiene este proceso, por supuesto, es poder recoger sus opiniones, sus observaciones en relación al instrumento. Y como yo le adelantaba entonces, luego los siguientes pasos es poder analizar y ponderar esas observaciones según su pertinencia, y que eventualmente pudiesen incidir en el reglamento definitivo para luego, una vez que el instrumento, el reglamento esté previo a ser publicado, entonces generar una respuesta de parte del ministerio a todos quienes hicieron sus observaciones y poder clarificarle entonces cuál fue el resultado de estas observaciones. Y esa respuesta se publica también en nuestro portal de consultas ciudadanas que ya mencionaba acá. En términos generales, bueno, las etapas de las consultas son esas cuatro que están ahí, que ya yo un poco le comentaba los pasos. Y mencionarles entonces que este reglamento inició el 17 de febrero y termina el 31 de marzo. Es decir, 30 días hábiles para poder dar cuenta de la información de este reglamento y sobre todo ustedes puedan ir realizando sus observaciones y comentarios. En términos concretos, ¿cuáles son los canales de participación a través de los cuales ustedes pueden hacer llegarnos sus inquietudes, observaciones, comentarios? Ahí tenemos principalmente la plataforma electrónica consultasiudadanas.mma.gov.cl, en donde además tenemos ahí toda la información relevante para que ustedes se puedan informar en relación a este instrumento. Vamos a explicarlo en la siguiente lámina un poquito más en detalle cómo hacer ese ingreso de observaciones. Y también tenemos otros medios por los que ustedes pueden hacernos llegar sus aportes. Las oficinas de parte de cada una de las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente, es decir, en cada una de las seremis regionales, y por supuesto en la subsecretaría del medio ambiente acá en Santiago. Además de eventualmente actividades presenciales en las que está involucrado el Ministerio del Medio Ambiente, ustedes también pudiesen ingresar por dejarnos por escrito sus observaciones que luego son subidas a la plataforma. Entonces, como yo les adelantaba, vamos ahora a entrar un poquito más en detalle en cómo hacer las observaciones a través del portal de consultasiudadanas.mma.gov.cl. Entonces ahí ustedes ingresan a consultasiudadanas.mma.gov.cl, luego van aquí al portal, les da la opción de consultas, revisar toda la información a otras consultas de instrumentos que ya están cerradas y ver los procesos que actualmente se encuentran abiertos. Para efectos de este reglamento, por supuesto, pinchamos en consultas abiertas y nos va a mostrar entonces esta visual que al día de hoy, aquí nosotros podemos ver cuáles son los procesos que están en consulta pública el día de hoy. Como ustedes pueden ver, hay varios más. Para efectos de este webinar, de esta actividad, nosotros vamos a pinchar el tercero, es decir, el de clasificación de ecosistemas amenazados. Pinchamos ahí y nos lleva entonces a la ficha de el reglamento que se está sometiendo a consulta. Como yo les adelantaba y como ya se los describía, aquí nos va a entregar información, por ejemplo, cuándo comenzó el proceso, cuándo termina, cuántos días quedan para el cierre del instrumento, su alcance territorial, etcétera. Y, por supuesto, súper importante que, bueno, acá nos muestra los documentos, la información relevante. El documento que está en consulta nos muestra, por ejemplo, la resolución de inicio de consulta, la minuta del reglamento, hay un resumen explicativo con los principales puntos de este instrumento, etcétera. ¿Ya? Y para efectos de hacer la observación, ustedes van aquí a el costado superior derecho, pinchan ingresar observaciones, y entonces les va a aparecer esta visual. Ahí ustedes eligen si son persona natural, jurídica, etcétera.
si quieren registrarse con clave única, sin clave única, y les va a pedir una serie de datos que ustedes completan, como se ve ahí. Y luego de eso, entonces, pasamos a poder, por fin, hacer las observaciones. Aquí quiero detenerme un poquito, pues tenemos dos opciones para efectos de plantear nuestras observaciones. Tenemos una observación general, es decir, al instrumento en general, y ahí ustedes la escriben y aprietan a enviar. O tenemos una segunda opción, que es hacer una observación específica a uno de los apartados del reglamento. Ya para este caso tenemos cuatro apartados, ¿verdad? Como ustedes ven ahí en pantalla, disposiciones generales, tenemos un segundo apartado de la clasificación de ecosistemas, tenemos un tercer punto que tiene que ver con los planes de manejo y el cuarto apartado que son disposiciones finales. ¿Ya? Entonces ahí nosotros siempre les agradecemos que puedan ser lo más específico posible en su observación, pues es mucho más fácil para el equipo también después ponderarlas y poder dar una respuesta más adecuada, según si ustedes ahí son bien específicos a qué punto del reglamento quieren hacer su observación. Y después de eso, entonces, aprietan enviar y se envía la observación. A ustedes les llega un recibo de que su observación ha sido enviada. Y en términos generales, su observación se va a reflejar en el portal de consulta ciudadana, salvo en ciertas excepciones nos permitimos no admitir alguna observación, que generalmente es cuando tiene que ver con que por ahí de repente algunas personas se confunden y dejan una observación de otro proceso abierto. Entonces ahí la rechazamos, pero le avisamos al ciudadano de que hubo un error. O eventualmente cuando, por ejemplo, dejan alguna observación que pueda incluir insultos, otro tipo de cosas que no aplicarían para efectos de las observaciones, también no las calificamos como admisibles. Y por último, mostrarles también desde el punto de vista de acceso a la información en relación a este reglamento. En el portal de la página del Ministerio del Medio Ambiente, ustedes ingresan y pueden pinchar el botón de la Ley para la Naturaleza y se va a desplegar este portal que está aquí a la izquierda con información de todos los reglamentos y ustedes pinchan aquí implementación de la ley para la naturaleza, ver procesos abiertos y los va a llevar aquí a este segundo cuadro de la derecha en donde como ustedes pueden ver pueden revisar los otros reglamentos que están también actualmente en proceso en implementación del SBAP, de la ley 21.600. Y en particular ustedes pueden revisar el punto 4, es este reglamento que nos convoca el día de hoy. Eso entonces para efectos de contarles cómo pueden participar y hacer sus observaciones. Los invitamos ahí a estar atentos y a realizar todos sus comentarios en el portal de consulta ciudadana que vamos a estar pegándole el enlace en el chat durante la actividad. Quedamos atentos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Sergio, por la presentación muy completa. Queda disponible ahí. Aprovecho de recordar a quienes nos acompañan que tenemos acceso en la parte inferior de su plataforma. Ustedes ven el icono de preguntas y respuestas, en donde pueden ir dejando sus consultas que nosotros vamos a ir revisando y vamos a ir respondiendo a medida que avancen estas presentaciones. También en el chat les dejé disponible el enlace directamente desde donde pueden descargar el instrumento y también en PDF el instrumento que hoy día está en consulta para que lo puedan revisar. Y reitero que la actividad la estamos grabando para que las personas que no han podido revisarla en esta instancia la puedan descargar. También dejé los enlaces en donde van a quedar disponibilizadas estas presentaciones. Son siempre grabadas para amplia divulgación y que las puedan compartir. Por lo tanto, las presentaciones son de naturaleza pública y quedarán en el acceso del expediente que ya mostró Sergio en su presentación y la grabación también quedará en ese mismo repositorio. Así que, sin más, quiero invitar a Álvaro Rivera, quien es abogado de profesión, que trabaja en División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente y que vamos a iniciar la parte asociada a la presentación del instrumento en consulta. Lo va a acompañar con posterioridad
El equipo consultor que ha estado trabajando de la mano de División Jurídica y del equipo promotor del instrumento del Ministerio en esta propuesta reglamentaria. Por lo tanto, presentará primero Álvaro Rivera y luego Soltán von Bernat y Federico Díaz como parte de nuestro equipo consultor. Así que les reitero que pueden hacer las consultas a través de este banner y luego de estas presentaciones vamos a abrir el espacio de participación a través de nuestra manito virtual para asignar los micrófonos. Así que quiero invitar también a que puedan abrir su pantalla Soltan y Federico, quienes vamos a realizar, ¿cierto?, las presentaciones ya de la parte regulatoria y del instrumento en consulta. Muy bienvenido, Álvaro, Soltan y Federico. Hola, hola. Vamos. Buenos días a todas las personas que están conectadas. ¿Se ve bien la presentación, Karen? Se ve bien. Perfecto. Ya, muy buenos días, muchas gracias por estar acá, por la instancia. Mi misión, probablemente la mayoría de las personas que está conectada ya tienen un poco la noción de por qué estamos acá y por eso están acá. Pero de todas formas, la idea es primero hacer un encuadre de ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué se estamos dictando este reglamento y enmarcarlo en esto, en la ley 21.600, que es la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, también conocida en su momento como Ley para la Naturaleza? Como muchos saben, esta es una ley que duró muchos años su tramitación. Si contamos el periodo completo, fueron más de 10 años, ¿cierto? Estuvo en los programas de gobierno en rigor de, dice, los últimos 3 programas de gobierno, pero yo diría que incluso de los últimos 4, si consideramos el gobierno actual. Y esto fue por un diagnóstico tanto a nivel interno como internacional. Por eso se menciona ahí el compromiso ante la OCDE de el respecto a actualizar o modernizar la institucionalidad ambiental en Chile y tratar especialmente un problema de falta de regulación o falta de una normativa específica respecto a áreas protegidas, pero también tratar un tema sobre la dispersión institucional y la dispersión normativa sobre el tema de áreas protegidas, pero también sobre el tema de la biodiversidad en general, por eso en un contexto, como se señala ahí, de crisis climática y de pérdida avanzada del avance de la pérdida de la biodiversidad. Es por eso que el año 2010, cuando sale la ley 20.417, que reformó la ley de bases generales del medio ambiente, ya tomó vida o salió a la vida el nombre del Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas, pero quedó pendiente una ley que regularía este nuevo servicio, esta nueva institucionalidad. Eh, el contexto de dispersión institucional que yo les mencionaba respecto a áreas protegidas está más o menos graficado aquí, que estas son las principales instituciones del ámbito estatal que están vinculadas a áreas protegidas. Cierto, lo más fuerte, lo más conocido, CONAF, en el ámbito de la administración de lo que era conocido como el SNASPE, en esas categorías de protección. El Ministerio del Medio Ambiente, también desde el ámbito de la política regulatoria en materia ambiental, pero también desde el año 2010, ¿cierto?, con su creación en la creación de las áreas protegidas y también de otros tipos de categorías como los santuarios de la naturaleza o la área de conservación de múltiples usos. El Ministerio de Bienes Nacionales por su rol en los bienes fiscales, Subpesca y Cernapesca por su rol en parques y reservas marinas, y el Consejo de Monumentos Nacionales por su rol en los mismos santuarios de la naturaleza, con la visión que tienen sobre estos. Esta figura es muy decidora porque damos cuenta, por ejemplo, que en un mismo territorio podían estar distintas instituciones con distintos cuerpos normativos. Esto era no solo complejo por ejemplo, para los privados que pueden decir, oye, ¿a quién me tengo que dirigir si quiero hacer o no, o saber qué puedo hacer o no hacer en este territorio? Sino que también para el propio Estado, porque para un manejo o para una efectiva protección del territorio es necesario tener claro los instrumentos, es necesario tener clara la regulación y quién tiene la visión sobre estos territorios.
Entonces la dispersión institucional no solo estaba dada por la creación, sino que también por la administración, por quién elaboraba el instrumento de gestión o de manejo, quién fiscalizaba, si existían o no normas de fiscalización, etcétera. Entonces, el paso histórico está dado por que se completa la institucionalidad ambiental con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se viene a sumar al Ministerio de Medio Ambiente, cierto que tiene la política ambiental a su cargo, el diseño de la política ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, principalmente con la función de fiscalización y sanción del seguimiento de los distintos instrumentos de gestión ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el CIA, y los tribunales ambientales con su rol en el acceso a la justicia y la resolución de controversias en materias ambientales. Entonces, en septiembre del año 2023, por fin se publica la ley 21.600, aprobando o creando, dándole vida al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se encarga de la conservación de la biodiversidad no solo dentro de áreas protegidas, sino que también fuera de áreas protegidas. eh, y para ello contiene diversos instrumentos eh, y que se dan cuenta a lo largo de la propia ley. Si uno navega a lo largo de la ley, estos son subtítulos y que están bien esquematizados justamente con los grandes ámbitos de competencias. Al principio, como que la gran mayoría de las leyes, tiene un título donde están los principios de la ley, muy importante siempre para entender el contexto de la aplicación cada vez que esto siempre lo tenemos en cuenta las personas que trabajamos en derecho, ¿cierto? Que es cuando tenemos una duda sobre la aplicación de una ley, vamos a sus principios. Sabemos cuáles son la finalidad que orienta un instrumento, tenemos que ir a los principios y ahí la ley 21.600 tiene claros sus principios, como la jerarquía, el no regresión, responsabilidad, etcétera. Luego propiamente el servicio con sus funciones y la parte gruesa, la parte por así decirlo como más novedosa de la ley o la que tiene que ver más principalmente con los reglamentos que se tienen que dictar, están en los títulos 3 y 4, que son los instrumentos de conservación de la biodiversidad, dentro de los cuales se encuentra el reglamento que estamos viendo y que nos van a contar más adelante Soltan y Federico, que es el reglamento que va a tratar la clasificación de ecosistemas amenazados y los planes de manejo de conservación de este tipo de ecosistemas, que está dentro de los instrumentos de conservación de la biodiversidad. Existe otro instrumento de conservación de la biodiversidad también que contempla la ley, como el mismo sistema de monitoreo de la información, áreas degradadas, también instrumentos de conservación de especies, la planificación ecológica, etcétera. Luego está el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿cierto? Que es una de las partes más contundentes también de la ley, que tiene sus propios reglamentos que no los vamos a ver en esta ocasión. La parte de fiscalización, infracción y sanciones y reclamaciones, también muy importante porque junto con la dispersión normativa existía mucho vacío en cuanto a normas que no tenían una... una sanción aparejada, tampoco una fiscalización correspondiente. En este caso sí las hay, la ley las contempla y los distintos instrumentos van a ser fiscalizables por el servicio y sancionables según lo dispone este título. Y finalmente se pone en modificación a otros cuerpos legales para ajustar producto de la nueva institucionalidad y disposiciones transitorias, muy poquitas, para regular qué pasa en situaciones puntuales, por ejemplo, con la homologación de categorías de protección, qué va a pasar, ¿cierto?, con los santuarios en la naturaleza, con los éxitos prioritarios, etcétera. Entonces, existen varios desafíos normativos, principalmente en torno a la entrada en funcionamiento del nuevo servicio, cómo se van a traspasar los funcionarios, especialmente de la CONAF, al nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, y lo que nos trae, lo que nos junta hoy en día, la elaboración y aprobación de reglamentos. Hay 22 reglas de revisiones reglamentarias que en algunos casos se pueden agrupar, como lo van a ver, por ejemplo, el de
áreas protegidas probablemente se agrupen en varias materias en un solo reglamento, o en el caso, por ejemplo, de hoy en día, dos materias reglamentarias que son la clasificación de ecosistemas y los planes de manejo para para la conservación de los ecosistemas amenazados, se tratará en el reglamento que veremos a continuación. Este es el procedimiento que se ha diseñado para la elaboración de estos reglamentos. Se estructura un anteproyecto, se elabora este anteproyecto, existe una discusión intersectorial, habiendo distintas instituciones dentro del Estado que tienen competencias sobre la materia, existe un diálogo permanente dentro de la coordinación que debe haber de los diferentes órganos del Estado en torno a que las disposiciones no sean contradictorias con otros cuerpos legales o con otras normativas, y también para rescatar las opiniones de estos otros servicios. Luego se somete esto a consulta ciudadana, como es la etapa en la que estamos actualmente. Luego esto se sopesa las distintas observaciones, se llega a un proyecto definitivo y se somete a conocimiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, para finalizar con el trámite administrativo de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Ese es más o menos el contexto en el que estamos. Ahora la parte entretenida la va a contar Soltan y Federico, que es ya el reglamento propiamente tal. Eso, Karen, muchas gracias. Dejo de compartir donde dejo aquí. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro, por la ilustrativa presentación de contexto de la ley 21.600. Voy a pasar a compartir la presentación que hemos preparado. Por favor, me avisan si se ve bien. Ya se ve, nos falta Modo modo presentación, presentación. pero ya va. Ahí está. Ahí sí, está. ahí estamos. Perfecto. Bueno, primero que todo, saludarles. Mi nombre es Federico Díaz y junto a Soltan von Bernhard somos parte del equipo consultor que está apoyando al Ministerio del Medio Ambiente en este proceso reglamentario. Gracias a todas y todos desde ya por su participación. Estamos felices de estar hoy día presentando el anteproyecto del reglamento para la clasificación de ecosistemas según estado de conservación y para la elaboración de los planes de manejo de ecosistemas amenazados, que son instrumentos fundamentales para la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Bueno, ya se ha mencionado que estos reglamentos se elaboran bajo el alero de la ley 21.600. Específicamente se encuentran consagrados en los artículos 30 y 31. Y antes de pasar a ver el contenido del reglamento, quisiera detenerme brevemente en estos artículos. ¿Por qué? Porque constituyen, digamos, el marco legal directo del reglamento, estableciendo, por ejemplo, los objetivos generales, pero también aspectos de procedimiento, así como contenido mínimo de los instrumentos que se están regulando, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 30 respecto a la clasificación de ecosistemas según estado de conservación, establece, por ejemplo, que el SBAP tendrá un rol, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tendrá un rol de apoyo, eh, siendo el encargado del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? También establece que el reglamento debe establecer distintas categorías de conservación, de las cuales una o más deben ser categorías de amenaza. Establece que debe contemplar el procedimiento, un pronunciamiento del Comité Científico Asesor y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, y a su vez el procedimiento debe responder a recomendaciones de organismos internacionales, tales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿ya? Por su parte, el artículo 31 es un poco más extenso, estableciendo, por ejemplo, que es el SBAP el encargado de los planes de manejo, es decir, de la elaboración del instrumento, a diferencia de la clasificación de ecosistemas. Establece que los planes de manejo pueden aplicar para todo el ecosistema amenazado o parte de este, es de cumplimiento obligatorio para los servicios públicos y además establece el contenido mínimo de los planes, como por ejemplo establecer requisitos para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales, es decir, de planes de manejo sectoriales, establecer requisitos para el otorgamiento de permisos sectoriales,
condiciones al uso de suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de sistemas fluviales, a la explotación de aguas subterráneas, entre otros. ¿Ya? Y finalmente, el artículo 31 también establece, digamos, una regla de trabajo conjunto, de colaboración y cooperación dentro de la administración del Estado, tanto una regla general como una regla específica respecto de la autoridad pesquera y forestal, cuando los planes de manejo recaigan sobre recursos regulados por la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal y la Ley de Pesca, y a su vez una regla general de trabajo conjunto cuando el plan de manejo recaiga sobre materias que sean objeto de competencia de servicios sectoriales. ¿Ya? Bueno, habiendo dado este marco de la ley, que por supuesto el reglamento debe recoger y en algunos casos desarrollar, es que se elabora este reglamento, que está estructurado bajo cuatro grandes títulos: disposiciones generales, de la clasificación de ecosistemas, de los planes de manejo de ecosistema amenazado y disposiciones finales. Las disposiciones generales son disposiciones comunes a todo el reglamento, establecen el objeto del reglamento y a su vez definiciones que permiten, digamos, una mejor implementación e interpretación del reglamento, y las disposiciones finales que establecen reglas de plazo, la entrada en vigencia, entre otros. Entonces, habiendo dicho eso, y dado que el tiempo, digamos, no es tanto, es que nos vamos a concentrar en los títulos 2 y 3, que son el corazón del reglamento. ¿Ya? Soltan. Gracias, Federico. Bueno, empezando, ¿cierto?, por el título 2, que como mencionaba Federico, va a ser junto al título 3 el objeto principal de la presentación. El título 2 se llama de la clasificación de ecosistemas y parte definiendo, ¿cierto?, cuáles son las categorías de conservación en las que se pueden clasificar los ecosistemas del país, ¿cierto? Entonces el reglamento define 7 categorías de conservación en las que se podrían clasificar los ecosistemas, siendo estas 7 categorías las que recomienda la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UICN por sus siglas, ¿cierto? Estas 7 categorías las pueden ver igual en la figura a mano derecha de la lámina, pero corresponden a las categorías datos insuficientes, preocupación menor, casi amenazado, vulnerable, en peligro crítico y colapsado, ¿sí? También se establece en el reglamento que las categorías en peligro crítico, en peligro y vulnerable corresponden a categorías de amenaza. O sea, si un ecosistema cae después de la clasificación en cualquiera de esas 3 categorías, se considera un ecosistema amenazado, ¿ya? Por otra parte, también 5 de estas 7 categorías son jerarquizadas en virtud del riesgo de colapso. O sea, si vuelven a mirar la figura de mano derecha de la lámina, pueden ver que las categorías preocupación menor, casi amenazado, vulnerable, en peligro crítico, generan un gradiente de riesgo, ¿cierto? Siendo la categoría en peligro crítico la de mayor riesgo y la categoría preocupación menor la de menor riesgo. El siguiente punto súper importante de este título, que guarda relación con con la definición o la clasificación del ecosistema en categorías de conservación, responde a los criterios con los que se puede evaluar un ecosistema en una categoría u otra, ¿cierto? El proceso de clasificación para definir la categoría de conservación se fundamenta en ciertos criterios técnicos que deben ser evaluados de manera independiente. Y el resultado de esta clasificación, o sea, es decir, si el ecosistema cae en una categoría u otra, lo establece aquel criterio que haya sido evaluado con el mayor riesgo. Por ejemplo, si se está analizando un ecosistema bajo los criterios que establece el reglamento preferentemente utilizar, que son los recomendados por la UICN, estos criterios serían reducción de la distribución geográfica, distribución geográfica restringida, degradación ambiental, disrupción de procesos bióticos y análisis cuantitativo de riesgo. Entonces, en un caso hipotético, un ecosistema se va a estar evaluando bajo estos 5 criterios y supongamos que uno de los criterios fue evaluado en preocupación menor
otros 3 criterios fueron evaluados como casi amenazados y un único criterio fue evaluado como peligro. Entonces, la definición total de en qué categoría cae clasificado ese ecosistema sería en peligro, ¿cierto? O en peligro crítico. Olvidé cuál fue la que dije de mayor riesgo, pero se adjudica la de mayor riesgo, ¿sí? Como categoría, digamos, general del ecosistema que está siendo analizado. Si por algún motivo, el reglamento también establece que si por algún motivo no se pueden emplear los criterios recomendados por la UICN que recién mencioné, se pueden adoptar de manera subsidiaria otros criterios de clasificación, pero que sean desarrollados, que hayan sido desarrollados y validados por otros organismos nacionales o internacionales que sean reconocidos en la materia, ¿cierto? Los cuales, sean cuales sean, deben responder a los atributos fundamentales de los ecosistemas. O sea, deben ser criterios relacionados con el poder analizar la composición, la estructura y el funcionamiento del ecosistema. La siguiente, Federico. Aquí solamente destacar, bueno, estas son las 7 categorías en las que se pueden clasificar los ecosistemas, ¿cierto? Destacar que un ecosistema en categoría colapsado es como el equivalente cuando se están clasificando las especies a la categoría extinta, ¿cierto? O sea, se entiende que un ecosistema está colapsado cuando la mejor evidencia científica disponible indica que, que las características bióticas, vivas o abióticas del medio físico, de lo no vivo, ¿cierto? Que definen a los ecosistemas han desaparecido de todas las ocurrencias o de todos los lugares donde este ecosistema se desarrolla, ¿ya? Y por lo tanto ya no se puede sostener, digamos, la vida característica de ese ecosistema. O sea, colapsado es un símil a extinto en el caso de las especies, ¿cierto? Un ecosistema en peligro crítico se le considera que está en un riesgo, perdón, extremadamente alto de colapso. Un ecosistema en peligro se le considera entonces que está en un riesgo muy alto de colapso. Uno vulnerable tiene un riesgo alto de colapso y y un ecosistema en categoría casi amenazado no se puede catalogar como ninguna de las, no hay evidencia para catalogarlo como ninguna de las 3 categorías de amenaza, pero la mejor evidencia indica que se encuentra muy cercano a estarlo en el futuro cercano. O sea que en el futuro cercano podría avanzar, digamos, hacia una categoría de amenaza y por lo tanto de mayor riesgo. La siguiente, Federico, por favor. El reglamento también en su artículo 15 establece que la clasificación de ecosistemas se analiza principalmente a nivel nacional, sin embargo, entrega la facultad de realizar evaluaciones regionales. Esto puede determinar que un mismo ecosistema pueda tener distintas categorías de conservación en distintas regiones del país. Esto es básicamente con la intención de responder a ciertas particularidades propias que pueda existir en alguna región. Por ejemplo, que puedan existir amenazas que son más fuertes en una región en comparación a otra, entonces se entrega esta facultad de poder eh, realizar evaluaciones regionales, siendo obviamente la primera prioridad, digamos, realizar evaluaciones a nivel nacional de los ecosistemas. La siguiente, Federico, por favor. Ya. Entre los artículos 16 al 24 del reglamento se establece o se dispone de un comité para la clasificación de ecosistemas. ¿Ya? Esto se incorpora basado fundamentalmente en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, que haciendo un proceso similar, ¿cierto?, en la clasificación de especies en categorías de conservación, donde llevan, no sé, alrededor de 19, 20 procesos, o sea, son varios años y harta experiencia ya clasificando especies en categoría de conservación. Ellos se han apoyado en un comité que los apoya recabando insumos técnicos, desarrollando ciertas fichas descriptivas, etcétera. Y la visión desde el ministerio, desde los profesionales que han llevado a cabo este proceso con especies, es que el comité es de gran utilidad. Entonces se crea el CIMIL, un comité para la clasificación de ecosistemas. Este comité es un comité de apoyo al cual el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas pueden concurrir solicitando cierto apoyo durante todo el procedimiento si les parece apropiado.
Es un comité que es presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y está conformado por 10 servicios públicos que tienen competencias en la materia, ¿cierto? Que están relacionados ya sea con ciertos componentes definitorios de un ecosistema. Entonces tenemos 10 servicios públicos con competencia y hay otras personas jurídicas también como la Academia Chilena de la ciencia, centros o institutos de estudios o investigación en materia ambiental, instituciones de investigación, de educación superior, perdón, y organizaciones no gubernamentales, ONGs. Eso, Federico. Gracias, Soltán. Claro, se ha reconocido, se ha incorporado, digamos, dentro del reglamento en este título el comité de clasificación, que es un comité compuesto tanto por servicios públicos como organismos ajenos a la administración del Estado que van a apoyar de forma permanente, desde el inicio del procedimiento hasta el final, al SBAP y al Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, respecto al procedimiento de clasificación de ecosistemas, destacar que este procedimiento se divide en dos grandes fases. Una fase preliminar, por así decirlo, a cargo del SBAP, quien será el encargado de elaborar la lista de ecosistemas que se clasificarán durante cada periodo, y la fase de procedimiento propiamente tal de clasificación a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Este procedimiento se inicia con una publicación del SBAP en el cual informará que va a elaborar la lista de ecosistemas, abriendo un periodo de 30 días para que cualquier persona interesada, natural o jurídica, pueda presentar sugerencias de ecosistemas a clasificar. Es decir, se abre un periodo de participación temprana, directa, en el cual la ciudadanía va a poder sugerir ecosistemas. Para ello, el SBAP deberá, para facilitar esta participación, esta etapa de participación temprana, deberá informar cuáles son el contenido mínimo de esta sugerencia, así como los formatos. Una vez vencido este plazo de 30 días, el SBAP tendrá un plazo de 45 días para elaborar la nómina propiamente tal. Em, una vez vencido a su vez este plazo, se debe remitir la nómina o o la lista de ecosistemas al Ministerio del Medio Ambiente, quien tendrá un plazo de 30 días para revisarla. Bueno, la nómina, sin duda, no solamente el listado de ecosistemas, sino también todos los antecedentes que se hayan tenido a la vista, incluyendo aquellos que se recibieron durante la etapa de participación temprana. Con esta información y en el plazo de 30 días, el Ministerio del Medio Ambiente deberá dar inicio o no al procedimiento de clasificación. En caso negativo, deberá informar formalmente al SBAP sobre esta circunstancia, debiendo el SBAP corregir y subsanar las observaciones que haya recibido para volver a presentar la nómina. En caso afirmativo, entonces dictará una resolución de inicio, la que, entre otras cosas, por ejemplo, la apertura del expediente y otros, abrirá o dará inicio al periodo o al plazo de 90 días para elaborar la propuesta preliminar de clasificación. Una vez vencido este plazo, esta propuesta debe aprobarse y someterse a consulta ciudadana. Consulta ciudadana, como ya hemos visto, por un plazo de 60 días, donde cualquier persona interesada podrá formular observaciones a la propuesta preliminar. Asimismo, durante este periodo, el Ministerio deberá remitir la propuesta al Comité Científico Asesor. El Comité Científico Asesor es un organismo creado por la Ley 21.600 de carácter eminentemente técnico, compuesto por 9 miembros representantes de universidades y centros de investigación ligados a la conservación de la biodiversidad. Una vez cerrado este periodo de 60 días, se abre un plazo de 90 días en el cual el Ministerio del Medio Ambiente deberá elaborar la propuesta definitiva, teniendo en consideración las observaciones recibidas durante la PAC y por el Comité Científico Asesor, y remitir esta propuesta definitiva al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad tendrá un periodo de 60 días para pronunciarse respecto de la clasificación, y con el pronunciamiento favorable del Comité de Ministros, esta clasificación se formaliza a través de un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente.
destacar que el periodo, o sea, el procedimiento está pensado entonces para un total de 270 días hábiles, es decir, alrededor de 13 meses y medio, es decir, un poco más de un año. ¿Ya? Suelta. Gracias. Bueno, entrando al título 3 ya, que refiere a los planes de manejo de ecosistemas amenazados. Dale, Federico, la siguiente. Se parte en este título, ¿cierto? Hablando del el contenido que tiene que tener los planes de manejo de ecosistemas amenazados, ¿ya? Em, y también definiendo sobre qué ecosistemas pueden aplicar los planes de manejo. Los planes de manejo de ecosistemas amenazados van a poder aplicar sobre ecosistemas que hayan sido catalogados, evaluados en las tres categorías de amenaza que mencionamos hace un rato, o sea, sobre ecosistemas vulnerables, en peligro y en peligro crítico, y adicionalmente también sobre ecosistemas que hayan sido catalogados en la categoría casi amenazado, considerando la aplicación del principio de prevención, ¿cierto?, que está definido en la ley 21.600 que da origen a este reglamento. Em, También se establece que los planes de manejo podrán elaborar, y en consecuencia, perdón, con lo que dice el artículo 30 de la ley 21.600, también se establece que los planes de manejo podrán elaborarse para su aplicación sobre la totalidad de las ocurrencias de los ecosistemas respectivos o para algunas de ellas. La siguiente, Federico. Em, Se establece también el contenido de los planes, ¿cierto? Que está fundamentado o detrás del contenido propuesto está la lógica de el manejo adaptativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido se fue desarrollando siguiendo la lógica de este enfoque de manejo que tiene una etapa de conceptualización, una etapa de planificación, una etapa de implementación, una etapa posterior de analizar y evaluar eh, la implementación del plan y adaptar en virtud de ese análisis, y una quinta etapa de difundir y comunicar lo aprendido, ¿cierto? Esta lógica de plan de manejo, perdón, sí, de plan de manejo adaptativo es lo que orientó un poco el contenido que ven propuesto en esta tabla y en la siguiente lámina, y se fundamentó desde trabajos que tienen este enfoque de manejo adaptativo, como las guías internacionales que hablan sobre los estándares abiertos para la conservación, y también el manual de planes de manejo de áreas protegidas de CONAF, entre otras, ¿sí? Como ven, entonces, el contenido de los planes mínimo tiene un diagnóstico del estado del ecosistema, donde se deben describir los atributos fundamentales del ecosistema que está siendo objeto del plan de manejo en términos de su estructura, composición y función. Se deben identificar y describir y evaluar riesgos y amenazas, realizar análisis de brechas de información, identificar oportunidades y posibles alianzas y actores claves que puedan ser importantes para la implementación exitosa del plan, entre otros. Tiene una debe los planes de manejo también deben tener una sección donde se describa el plan en términos generales, debe haber una misión general, un alcance geográfico y temporal, em, y enunciar claramente cuáles son los atributos estructurales, funcionales o de composición sobre los cuales se enfoca el plan de manejo. Luego ya pasamos un poco a la acción, ¿cierto? Plan de acción, donde está el cuerpo del plan de manejo de las acciones que permitirán apoyar la conservación del ecosistema y revertir los riesgos y amenazas que lo han llevado y los criterios sobre los que se evaluó el ecosistema que lo han llevado, ¿cierto?, a estar en una categoría de amenaza o casi amenazada. Aquí en el plan de acción se definen objetivos, metas, acciones de recuperación, conservación o gestión concreta. Em, debe considerar, en el plan de acción se deben considerar otros instrumentos de conservación que vienen en la ley 21.600, ¿cierto? En el título 3, si mi memoria no me falla. Entonces debe considerar, por ejemplo, la planificación, los planes de acción de estos planes de manejo deben considerar la planificación ecológica si es que está disponible, y debe incorporar antecedentes y proponer acciones que apoyen
a otros instrumentos de conservación que pudieran estar presentes en el área en cuestión, como son, por ejemplo, las áreas protegidas, los sitios prioritarios, los paisajes de conservación o las áreas de degradación. Un ejemplo es que si se clasifica un ecosistema, este ecosistema en categoría vulnerable, sobre este ecosistema se va a hacer entonces un plan de manejo eh, y coincide que este ecosistema está en una zona que fue declarada previamente como área degradada, que es un instrumento de conservación de la ley y que por tanto esa declaratoria de área degradada habilitó que se realizara un plan de restauración. El plan de acción del plan de manejo debe contener acciones que apoyen o que sean sinérgicas con el plan de restauración que viene dado por el otro instrumento, ¿cierto? Por la declaratoria de áreas degradadas. Los planes de manejo también tienen que tener un plan operativo donde principalmente se busca tener una estimación de costos y análisis de posibilidades de financiamiento para la implementación del plan de manejo. La siguiente, Federico, por favor. Pasaste, ¿cierto? Perdón, que no, te perdí un segundo. Sí, ya. Sí. Perdón, ya. Los planes de manejo también tienen que tener una estrategia de financiamiento, donde, eso ya lo dije, ¿o no? Sí, bueno. Tiene que tener una estrategia de financiamiento donde se identifican fuentes de financiamiento pública y privada, nacionales o internacionales. Tiene que tener un plan de monitoreo, ¿cierto? Recordando que esto tiene el enfoque adaptativo de fondo. Tiene que haber un plan de monitoreo que establezca el seguimiento del plan de acción, el seguimiento del plan operativo, el seguimiento de la estrategia de financiamiento. Precisando indicadores que permitan realizar este seguimiento y verificables, ¿cierto? Cosa que en base del análisis de este plan de monitoreo, el plan de manejo pueda ser analizado y adaptado si es que fuera necesario. El plan de manejo, y esto viene directamente desde la ley 21.600, puede establecer ciertos requisitos sobre planes de manejo y permisos sectoriales, lo que busca dar coherencia a la misión, objetivo y metas del plan de acción, con otros planes de manejo que recaen sobre recursos naturales y con el otorgamiento de permisos sectoriales. Los planes de manejo también pueden establecer condiciones o exigencias eh, sobre la aplicación de sustancias químicas, la alteración de sistemas fluviales, lagos y humedales. Esto también viene desde el artículo 31 de la ley 21.600 y tiene que tener, como ya anticipé, una sección de evaluación y adaptación, o sea, establecer los plazos de evaluación, de revisión y de adaptación del plan de manejo considerando los resultados del plan del análisis del plan de monitoreo, y tiene que tener ya una última sección, perdón, que tiene que ver con la comunicación y difusión de resultados, generando una suerte de gestión del conocimiento aprendido, transfiriendo lecciones hacia otros planes de manejo, etcétera. Ese es como el contenido fundamental. La siguiente, Federico, por favor. Ya pasó. Aquí mencionar, bueno, ya el artículo 42 ya he hablado un poquito de eso, el estándar sobre el que se hace los planes de manejo está fundamentado en el enfoque de gestión de manejo adaptativo. Los planes de manejo son de cumplimiento obligatorio para los servicios públicos competentes. Y también mencionar que el Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas deberá priorizar anualmente los ecosistemas que serán objeto de los planes. O sea, si tuviésemos un caso hipotético, ya hay 30 ecosistemas que fueron evaluados, clasificados en categoría. De esos 30, 25 estuvieran casi amenazados, vulnerables, peligro crítico. El Servicio de Biodiversidad tiene que ir priorizando anualmente cuáles pueden ser objeto de planes de manejo, ¿cierto? Para esta priorización debe considerar al menos la categoría de conservación en la que se clasificó el ecosistema, las amenazas existentes, las funciones ecológicas o servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas en cuestión, las comunidades que se benefician de ellos, la factibilidad técnica y la disponibilidad de datos, entre otros. Eso. Siguiente. Muchas gracias, Soltan.
Bueno, respecto al procedimiento para la elaboración de los planes de manejo, es un procedimiento un poco más sencillo que el de clasificación. Es un procedimiento a cargo únicamente del SVAP. Y bueno, es un procedimiento que uno pudiese, para aquellos que están familiarizados con los reglamentos de la elaboración de otros instrumentos ambientales a cargo del Ministerio del Medio Ambiente o de los anteproyectos que ya se han sometido a consulta del SVAP. Es un procedimiento bastante estandarizado, por así decirlo. Bueno, el procedimiento se inicia con una resolución de inicio que abre conjuntamente o paralelamente dos periodos. Un plazo de 30 días para la recepción de antecedentes, donde cualquier persona natural o jurídica interesada puede presentar antecedentes e información al SVAP que estime que es importante y que se deba considerar para la elaboración del anteproyecto de plan, y a su vez un periodo de 90 días que tiene el SVAP para elaborar el anteproyecto de plan. ¿Ya? La resolución de inicio, asimismo, ordenará la conformación de un comité operativo, el que estará conformado especialmente por aquellos servicios públicos con competencia en las materias objeto del plan, y a su vez el SVAP podrá conformar un comité operativo ampliado con instituciones y personas ajenas a la administración del Estado para apoyar también en la elaboración del plan. ¿Ya? Eh, Vencido el plazo de 90 días, se deberá dictar una resolución que aprueba el anteproyecto y lo somete a consulta pública por un plazo de 60 días hábiles. Durante bueno, en un periodo de consulta pública en el cual cualquier persona podrá formular observaciones al anteproyecto de plan, pero también durante este periodo se deberá remitir el anteproyecto a gobiernos regionales y municipios que tengan jurisdicción dentro del territorio de aplicación del plan, así como servicios sectoriales competentes. En este sentido, entonces, dentro de los principios de colaboración o cooperación dentro de la administración del Estado se establecen dos mecanismos, es decir, un mecanismo permanente a nivel técnico a través del comité operativo, pero también a través de un pronunciamiento formal al jefe de servicio respecto del anteproyecto. ¿Ya? Vencido este plazo de 60 días, se establece un plazo de 90 días para la elaboración del proyecto definitivo, el que deberá considerar, por supuesto, tanto las observaciones recibidas durante la PAC como los informes de los órganos de la Administración del Estado. ¿Ya? Este proyecto definitivo se aprueba por resolución, tal como lo establece la Ley 21.600, y es un procedimiento que tiene un plazo de 240 días hábiles, es decir, aproximadamente un año. ¿Ya? Respecto a la revisión y modificación de los planes, la revisión se ha mantenido el estándar legal que se estableció en la Ley 21.600 para los planes de manejo de áreas protegidas, es decir, una revisión de lo menos cada 5 años desde la entrada en vigencia, con el objeto de mantener la eficiencia y efectividad del instrumento. ¿Ya? Esto sin perjuicio de que pudiese revisarse antes de los 5 años, si es que alguna de las variables, por ejemplo, de las variables consideradas hubiese cambiado, digamos, sustantivamente. Es decir, por ejemplo, si al año 2 por alguna razón, un ecosistema clasificado como vulnerable pasa a estar clasificado como en peligro, claramente ello dará origen a la revisión anticipada del plan, ya que este no ha sido efectivo para mejorar su estado de conservación, empeorando el estado. ¿Ya? Sin perjuicio de ello, también se establece la posibilidad de un procedimiento abreviado de modificación para realizar ajustes específicos al plan y que no signifiquen una variación en los contenidos esenciales. Es un procedimiento abreviado y no simplificado en el sentido de que lo que se hace es que se reducen los plazos a la mitad, pero se respetan todas las etapas del procedimiento de elaboración, incluyendo, por cierto, la etapa de consulta pública. ¿Ya? Respecto a la implementación y fiscalización de los planes, la implementación de estos planes estará a cargo tanto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como otros servicios públicos, en tanto es un instrumento a escala de ecosistemas y sin duda será necesario que organismos sectoriales que tienen competencia sobre distintos componentes de un ecosistema puedan apoyar en la implementación de estos planes. ¿Ya?
similar a lo que sucede, por ejemplo, con los actuales planes de prevención y descontaminación atmosférica, donde, dado la complejidad del objetivo del instrumento, es necesario, digamos, el apoyo intersectorial. ¿Ya? Para ello, y sobre la base del artículo 5 de la Ley 21.600, se establece la posibilidad del SBAP de celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para mejorar esta implementación. A su vez, sobre la fiscalización, la Ley 21.600 establece expresamente que será el SBAP el que estará a cargo del seguimiento y fiscalización del cumplimiento de los planes, y a su vez, también, conforme lo establece el artículo 5, puede celebrar convenios de encomendamiento de funciones para poder apoyar la fiscalización a través de otros servicios públicos. Para aquellos que están familiarizados, por ejemplo, con la fiscalización que hace la Superintendencia del Medio Ambiente actualmente sobre otros instrumentos de gestión ambiental, sabrán que no solamente existe la RENFA, la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, para apoyar, digamos, esta labor de fiscalización, sino que además esta institución celebra convenios de encomendamiento de funciones para apoyar la fiscalización, como por ejemplo lo hizo cuando dio un inicio con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, Zoltán, Federico, por sus presentaciones. Vemos que causó mucho interés. Tenemos bastantes preguntas ahí en el chat de preguntas y respuestas. Algunas otras que nos dejaron ahí en el chat, así que las estamos procesando para iniciar el espacio de interacción directa con quienes están aquí conectados. Así que quiero reiterar algunas informaciones que a quienes se conectaron un poquito más tarde tal vez puedan no tenerlas del todo tan claras. Esta actividad está grabada y la vamos a descargar primero, por cierto, para poder publicarlas en el enlace del YouTube del Ministerio del Medio Ambiente, para que sea de amplia divulgación y acceso universal, ¿cierto? Para quienes tengan interés en revisarla. Las presentaciones serán también publicadas en la plataforma de consultas ciudadanas, ahí en el chat de G, abierto el enlace donde pinchan y llegan de inmediato, así que esas también las publicaremos a partir del término de esta actividad. Haremos ese procesamiento para que queden disponibles, así que las van a poder revisar. Y el instrumento también está a disposición para que puedan aclarar sus dudas. Así que ahora quiero dar apertura al espacio de participación, ofreciendo también el espacio de palabras, por si alguno quiere aclarar alguna duda de forma más directa. Por lo pronto vamos a ir con preguntas que ya están aquí en el chat y que podemos empezar a responder. Nos preguntaba por ahí la primera, ¿cierto? Tenemos, voy a ir en orden, nos preguntaban sobre, Fernanda de la Fuente dice, para los ecosistemas amenazados, ¿los planes de manejo serán obligatorios? ¿O se refiere a que solo los ecosistemas amenazados podrán tener planes de manejo? No así ecosistemas clasificados en preocupación menor. Vamos ahí, no sé si Zoltán o Álvaro. Muchas gracias, Karen. Bueno, la respuesta es que los planes de manejo se elaborarán para todos los ecosistemas que estén clasificados como amenazados, o incluso para la categoría casi amenazado, bajo el principio preventivo, sabiendo que es un ecosistema que, si bien no está amenazado, pudiese en un futuro próximo estar en esa categoría. ¿Ya? Ahora, habiendo dicho eso, la elaboración de los planes será un proceso que deberá ir priorizando el servicio de biodiversidad bajo distintos antecedentes. Es decir, entendiendo que puede haber una gran cantidad de ecosistemas clasificados como amenazados y que en cada periodo el SBAP no va a poder, digamos, cubrir esa necesidad, tendrá que priorizar. Para esa priorización deberá definirse, por ejemplo, tendrá que tener en cuenta, sin duda, cuál es la categoría de amenaza, priorizando, por supuesto, los más amenazados, pero también, por ejemplo, la factibilidad técnica, la disponibilidad de información, así como otros antecedentes que sean relevantes. Muchas gracias, Federico. Por aquí también tenía una consulta directa que nos hacían, la perdí en la pantalla, pero nos mencionaban cuál era la distinción de hacer su observación con clave única que sin clave única.
Así que ahí yo sí quiero responder respecto a que no existe distinción, es solo una normativa de carácter de Estado, de que todas las plataformas públicas tienen que tener el sistema integrado de clave única, pero el derecho a la participación es universal, está consagrado en la Constitución como un derecho inalienable, por lo tanto, cualquier persona, tenga o no tenga clave única, puede participar generando su opinión, por lo tanto, no pasa absolutamente nada si no quiere hacer uso de la clave única, puede dejar igual su observación en este proceso de consulta. Por aquí nos dice un espectador anónimo, ¿cuáles son los criterios de clasificación? No sé, hay quien, ¿cuál de los tres colegas nos puede ayudar? Voy yo, Federico. A ver, el reglamento da una preferencia a utilizar los criterios que son recomendados por la UICN, eh, pero que facultativamente, si por algún motivo fuesen inaplicables o no se pudiesen utilizar, se pueden emplear otros criterios que tengan, que vengan de instituciones nacionales o internacionales que tengan una trayectoria reconocida en esta materia. Siempre estos criterios subsidiarios siempre tienen que ser, tienen que responder a los atributos fundamentales de los ecosistemas en términos de su composición, estructura y función. Dicho eso, si se emplean los de la UICN, hay una guía técnica que quizás podría buscar el enlace, compartirlo. Creo que eso sí que está en inglés, lamentablemente no lo he encontrado en español. Pero ahí están los 5 criterios técnicos que recomienda la UISN que responden a reducción de la distribución de un ecosistema. Ecosistemas que tengan una distribución restringida son cosas distintas, ¿cierto? En un caso se habla de una pérdida de área, de superficie de un ecosistema, en el otro caso es un ecosistema que naturalmente se localizaba en pocas zonas, llamémoslo así, ¿cierto? Una distribución restringida. Los otros criterios, los otros 3 criterios tienen que ver con degradación ambiental, analizar factores de degradación ambiental. Los otros tienen que ver con, el nombre formal es como disrupción de procesos bióticos, o sea, básicamente que ciertas funciones mediadas por los seres vivos que son propias de los ecosistemas, ciertos procesos, por ejemplo, la polinización, dejan de ocurrir, ¿cierto? Entonces, disrupción de procesos bióticos. Y el quinto criterio tiene que ver con análisis cuantitativo de riesgo. Ese es un criterio como un poco más amplio, donde, por ejemplo, técnicamente se podría hacer, no sé, modelación climática y decir cómo un ecosistema se encuentra bajo amenaza a la luz del cambio climático, ¿cierto? Entonces, ese quinto criterio de análisis cuantitativo de riesgo da una amplitud de análisis numéricos, de modelación, etcétera, que se pueden emplear para analizar la categoría de conservación de los ecosistemas. Eso. Gracias. Muchas gracias, Soltan. Tenemos otra pregunta ahí para Álvaro Rivera, si nos ayudas, Álvaro. Un espectador anónimo nos dice, ¿cuál es la elaboración de los planes de manejo? ¿Será de responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente? No. Justamente eso está definido en la ley y va a ser de competencia del SBAP, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El ministerio va a tener un rol, pero más bien va a ser en la primera etapa que nos contaron Federico y Soltan, que es en la clasificación del ecosistema propiamente tal. Muchas gracias, Álvaro. Quiero invitar a Patricio Rodrigo, quien levantó su mano y quien le queremos asignar que nos diga desde dónde nos está acompañando y su pregunta a quién va dirigida. Así que le invitamos, por favor, a que pueda abrir ahí su micrófono y luego se prepara Jorge Morales, quien también nos pidió hacer uso de la palabra en ese orden. Se me desapareció la persona que habíamos nombrado. No lo veo, si tal vez bajó su mano. Vamos con Jorge entonces. La idea es que vayan en orden de quien solicita la palabra. No hay ningún otro criterio para asignar el micrófono. Así que, Jorge, te escuchamos, si nos puedes contar desde dónde nos acompañas y tu pregunta. Gracias, buenas tardes. Jorge Morales, del Observatorio de Conflictos Socioambientales Aconcagua y de la Alianza por la Naturaleza y la Biodiversidad, habitante de la región de Valparaíso, de la cuenca de la Aconcagua. Agradecer las ponencias bastante claras. Sí, yo tengo una pregunta que va en 2 líneas, 2 ejes.
cómo, bajo el principio de coordinación que aplican los actos administrativos del Estado, cómo esta construcción de este anteproyecto de reglamento se relaciona con otro que está en ejercicio, que está en ejecución, que ya está en proceso de cerrado, el PAC, que es el de el reglamento sistema de clasificación o taxonomía de las actividades económicas medioambientales. ¿Por qué pregunto esto? Porque lo que estamos viendo, y eso está debidamente consignado, es que ciertos sectores económicos han tomado una posición bastante clara respecto, por ejemplo, a sitios prioritarios. El sector minero ha incidido, ha tenido una incidencia directa y con reuniones debidamente consignadas en la plataforma en lobby, y producto de aquello, lo que se nos mostró en el proceso de participación ciudadana de sitios prioritarios es que iban a haber incidencias en los polígonos con dos grandes variables, dos grandes criterios o variables de entrada. Una de ellas era que los sitios prioritarios que podían ser sujetos a disminución de sus polígonos era por el grado de degradación ecológica o ecosistémica y porque además de eso coincidía con desarrollos económicos proyectados para el país o para el lugar en cuestión. En ese sentido, ¿cómo vamos a hacer que este reglamento puntual de clasificación converse con ello? Porque si por un lado el sitio prioritario nos dice tenemos que desafectar el sitio X porque está muy degradado y por otro lado relevamos esta iniciativa de restauración, de conservación y disponemos de mecanismos económicos, tenemos un conflicto, no están conversando ambos reglamentos. Esa es la preocupación que hoy día nos tiene a muchas organizaciones a nivel nacional trabajando en esto, intentando incidir con ustedes de que se pueda armonizar este proceso de manera como el espíritu de la ley lo consigna. Creemos que la ley es buena, el legislador hizo bien la pega. Tenemos preocupación de cómo se está ejecutando el proyecto. Eso es lo que queremos plantear. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación también ahí para que la podamos responder. Yo puedo partir con una respuesta más o menos resumida y ahí Álvaro desde el ministerio también, por supuesto, podrá apoyarme porque tendrá mayor información, como quizá de contexto, solo como a modo de cómo el reglamento aborda este asunto. El reglamento, en el título de los planes de manejo, establece vínculos directos entre el plan de manejo con otros instrumentos de conservación de la biodiversidad a escala de ecosistemas, incluyendo el de sitios prioritarios. Este me parece, si mi memoria no me traiciona, el artículo 41, letra C, puede ser otro literal. Ahí entonces se establece que el SBAP, al momento de elaborar, digamos, el plan de manejo y específicamente el plan de acción, deberá considerar otros instrumentos que existan o que, no existiendo, pudiesen aportar a los objetivos de mejorar la conservación del ecosistema en cuestión. ¿Ya? Ahora, habiendo dicho eso, este vínculo expreso que se establece no se regula en detalle. ¿Por qué? Porque evidentemente la forma en que se va a vincular va a depender no solo de cada plan de manejo, sino de cada ecosistema. Los ecosistemas como singularidades, habiendo una gran variabilidad o variedad de ecosistemas en Chile, las presiones y amenazas a las que está sujeto, entre otras razones, otros aspectos específicos, hacen imposible que se pueda regular de manera detallada, porque harían inflexible el instrumento y por lo tanto no se adaptaría a las circunstancias del caso, afectando su eficiencia y eficacia. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, retomando, se establece, digamos, un vínculo expreso, pero no se detalla, digamos, la forma en que se puede aterrizar ese vínculo, ¿ya? Dándole ese espacio de discrecionalidad al SBAP. Eso desde el reglamento. Sí, y solo para complementar, bueno, uno es destacar o recalcar la idea que decía Federico, que la ley tiene esta idea, ¿cierto?, de que los instrumentos de conservación para la biodiversidad, incluso el régimen de áreas protegidas, pueden tener intersecciones, porque la idea de la protección de la biodiversidad es que está vista a través de distintos instrumentos, de distintas escalas y con distintos objetivos. Entonces, un sitio prioritario que puede tener como el objeto, como el, el, a través de la planificación ecológica, identificar un sitio como prioritario para la conservación, para luego, por ejemplo, pase a ser área protegida o determinar otro instrumento de conservación para la biodiversidad, el propio artículo 29 así lo define.
Otros instrumentos como este, como el ecosistema amenazado, como áreas degradadas, que por ejemplo en el caso que tú nos comentabas que te señalaron en el proceso de participación de ciertos de los sitios prioritarios, de la identificación de sitios prioritarios, un área que podría estar degradada puede ser objeto de otro instrumento, no solo ecosistema amenazado, sino que podría ser identificado como un área degradada y tener un plan de restauración ecológica, que sería como el instrumento, por lo que describes, el más idóneo para ese caso. Es eso. Los instrumentos pueden ser compatibles, no necesariamente porque no aplique uno, no va a aplicar otro. Eh, Lamentablemente eso como que solo se podría determinar igual caso a caso, ¿cierto? Como que hablar aquí como, sí, mira, un área que sea desafectada o no desafectada, sino que un área que no quede dentro de un sitio prioritario, se le va a aplicar otro instrumento. Ahí va pasando el tren. Mm, no lo podemos decir en abstracto, pero sí potencialmente podría suceder. La idea es que todos los instrumentos de la ley no solo puedan ser compatibles, sino que además haya una coherencia de los distintos instrumentos con el objetivo que se está buscando respecto de un componente de la naturaleza o de un ecosistema, etcétera. Eso. Muchas gracias, Álvaro. Se prepara María Paz Molina, que le pedimos que se presente y ahí nos escuchamos. Tal vez iba en un cruce, así que... Yo fui la del tren. Muy bien, pero ahí No, estás. sí, María María Paz, Paz cuéntanos Molina. de dónde nos acompañas. Sí, yo trabajo en el Instituto Forestal, que es un organismo de investigación del Ministerio de Agricultura. Específicamente yo estoy en San Pedro de La Paz, región del Biobío, ¿ya? Quisiera hacer una consulta porque me ha tocado trabajar en otros reglamentos, digamos, a lo mejor no solo del Ministerio de Medio Ambiente, y siempre hay una falencia que es el tema de que el reglamento contemple fondos de investigación. Así como existe el FIBN de la ley del bosque nativo, cuando se crea, yo creo que aquí es necesario. A mí me preocupan especialmente las especies con preocupación menor. Porque nuestra naturaleza es súper dinámica y lo que hoy día a lo mejor no hay problema, a lo mejor en un plazo no tan grande pudiera ser. Entonces sería interesante el poder ir monitoreando de alguna manera. Yo sé que la clasificación de especies amenazadas que hace el Ministerio de Medio Ambiente es fantástica, ha tratado de mantener una regularidad y ha sido un gran aporte para todos los que trabajamos en conservación, pero a lo mejor también existen otro tipo de cosas. Hay especies que en este momento, para la mayoría de la gente, no están en peligro, no tienen amenaza a nivel general de su distribución, pero hay poblaciones extremadamente amenazadas. Por dar un ejemplo, el quillay, que tan común para todos, ¿no es cierto? Pero en la cuarta región, en la región de Coquimbo, el quillay está con problemas serios. Entonces, puede ser, ese es por decir algo, entonces sería interesante el poder generar un fondo de investigación. Eso, no me explayo más porque viene el otro tren, así que para cortar el... Muchas gracias por tu participación. Tenemos otra palabra aquí también que quisiera fusionar. Ya tenemos algunos que están empezando a despedirse. Quiero informarles que tenemos hasta las 12:30. Todavía nos quedan 7 minutitos y queremos por lo menos tenemos 2 palabras solicitadas que no voy a asignar más que estas que ya están asignadas. La primera en orden de prelación está Sergio Yancamán y está donde está Julia Chuñil, para que puedan prepararse para activar el micrófono y poder completar la ronda de preguntas. Si se presentan, por favor. ¿Desde dónde nos acompaña? Disculpe, me había dado la palabra a mí, Sergio. Sergio primero y después tiene por nombre dónde está Julia Chuñil. Ya, perfecto, disculpe, que no Sergio. había escuchado que me había dado la palabra. Bueno, mi nombre es Sergio Yancamán Sepúlveda, estoy acá en el área de la quinta región, Valparaíso, específicamente Quilpué, Villa Alemana, Marga Marga, reserva de la biosfera de la Campana Peñuelas. Bueno,
bueno, mapuche por lo demás, y mi pregunta es respecto a lo que es educativo. Tengo un montón de preguntas y dudas y etcétera, pero voy a referirme al tema educativo solamente en esta pregunta, para enfocar y darle un enfoque al tema educativo, ya que para conocer la ley, no solo por el Ministerio de la Ley, no se conoce la ley, ciertamente. Solamente para el aspecto jurídico es que eh, los ciudadanos debemos conocer las leyes, pero ciertamente no estamos abiertos a la posibilidad de conocernos todas las leyes. Entonces, la pregunta es, ¿el proceso educativo, tanto a la ciudadanía como a las empresas que lucran con la naturaleza y la destruyen, obviamente, cómo va a darse ese proceso educativo en adelante? Y lo otro, incentivar a que cada vez que existan leyes, que si bien es cierto, sobre todo de leyes que están obsoletas, que llevan décadas, para no decir siglos, como la ley de patrimonio que ya lleva un siglo a la fecha y todavía no sale, entonces leyes como estas que son de interés público, y público me refiero al futuro de nuestras futuras generaciones, ¿ya? La pregunta es entonces, ¿cómo se va a dar este enfoque educativo para que la ciudadanía, a partir de los niños, en las aulas, en los colegios, en las universidades, en las empresas que lucran, insisto, cómo va a llegar esta educación para que no cometan el error de sistemáticamente llevarnos a un ecocidio? Eso quería dejar propuesto esto. Muchas gracias, Chaltumay. Chaltumay, Sergio, muchas gracias por tu participación. La próxima palabra, ¿dónde está Julia Chuñil? Le pedimos que habilite su micrófono, ya está ingresado acá para escucharla. Mari, Lavien, Compuche, Tumento Nimun, Fachentumeu, Inche Marisol Turreo Catilao Piñén, Love Leufumaipo, Pilmaiken, Puente Alto. Ahí yo creo que ya Karen la voz música. Estoy en el metro en este momento por si se escuchan otras voces. He estado ahí a medio saltar escuchando el taller por temas personales, pero bueno, como PPO, como pueblos originarios, estamos trabajando desde distintos territorios estos procesos. Entonces, una de las procesos de anteproyecto de clasificación de ecosistemas amenazados y en general el reglamento y la ley de base, que aquí tenemos varias consultas e incidencias que hacer como pueblos originarios. Primero que reconocemos que la ley no está representada con un 50% más uno de lo que se hizo en aquella época sobre la consulta hacia la ley. Donde hubieron gente que estuvo de parte de las empresas extractivistas formando estos procesos de la ley, y nos dejan a nosotros los reglamentos que también no están incidiendo desde nuestra filosofía de vida. ¿Cómo está armado este proceso de anteproyectos de reglamento, no solamente de la clasificación, sino en general por todo el reglamento, de acuerdo a cómo nosotros vemos nuestra forma de evaluar los ecosistemas amenazados, los sitios prioritarios, desde nuestra filosofía y desde nuestro entendimiento? Porque hay zonas que ustedes dicen ya van a ser desafectadas porque los ecosistemas ya murieron o están en otro proceso, pero desde nuestro entendimiento, desde nuestro Feyentún, hay procesos que pasan en la Tierra que son desafectados también por terceras personas, que aquí estamos hablando del cambio climático, que pueden haber procesos de empresas a tantos kilómetros de un humedal, de un menoco, de un trayenco, que para nosotros no son recursos naturales, son fuentes vitales de vida, y no solo para nosotros, sino para todos, para todos. Entonces, para sus hijos, para mis hijos, para nuestros nietos, para nuestras futuras generaciones. Entonces, hay procesos del reglamento que no estamos de acuerdo, no coincidimos. Llevamos como quinta consulta aquí en Santiago, donde hemos hecho nuestras aprehensiones y donde no estamos de acuerdo que se estén sentando a la mesa con la Comisión de Minería, que estén empresas extractivistas siendo parte, que fueron parte de la creación de la ley y que más encima hoy día están sentados a la mesa
siendo que han sido multados, denunciados por comunidades, son parte del etnocidio y del genocidio que tenemos en nuestros territorios, que nos afectan profundamente nuestro Feyentún, nuestro Cume Monguel, nuestra forma de vida y de Cubuni Tofil Monguel, de respeto profundo que tenemos con la naturaleza, que lamentablemente el sistema Winca occidental no entiende los procesos quizás de revitalización que tiene un menoco, de un humedal, donde se saca el agüen, por qué ese espacio no se toca, por qué ese espacio es de conexión espiritual, por qué un bosque nativo o un menoque, que muchas veces son mal hablados y dicen que la gente o los mapuches no saben trabajar la tierra, es porque no entienden nuestra forma de filosofía de vida con el entendimiento de la naturaleza. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo ustedes están? Porque de lo que estoy escuchando todo es muy sistemático, político, con las empresas. ¿Cómo está vinculado desde nuestra filosofía de vida, de nuestro Kume Monguén, de nuestro Feyentún, desde nuestra espiritualidad y de nuestra reconexión con la naturaleza? Gracias. Chaltumay Lamien. Federico, ahí tal vez me puedes ayudar a hacer ese nexo entre todo lo que nos mencionan, del que evidentemente institucionalmente estamos generando estos espacios y los canales formales para poder recabar precisamente esos saberes que sabemos que son sentidos, que son necesarios. Hoy día estamos en una instancia de consulta indígena en el marco de otras materias y disposiciones reglamentarias, en donde estamos recabando esos antecedentes a partir del conocimiento ancestral de las comunidades de todo el territorio nacional. Así que estamos en ese esfuerzo, así que no es tan lejano lo que nos mencionaba la Lamien. Fede, a ver si me ayudas ahí a dar respuesta. O sea, efectivamente, hacer presente que en el caso es el Ministerio del Medio Ambiente quien está a cargo de estos instrumentos y quien en definitiva tiene que analizar la procedencia de las consultas indígenas y otras formas de participación. Y que ya lo está haciendo sin duda respecto de varios instrumentos que están regulados por el SBAP. Habiendo dicho eso, respecto de este reglamento en particular, cabe destacar que de todas formas se enmarca dentro de la legislación nacional aplicable, el cual, por supuesto, está el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y también el Decreto Supremo 66 que regula específicamente el derecho a consulta en particular, ¿ya? Entonces, por lo mismo, por ejemplo, para cada proceso de clasificación de ecosistemas o para la elaboración de planes de manejo, el Servicio de Biodiversidad o el Ministerio del Medio Ambiente, según quien sea el organismo a cargo del instrumento, deberá hacer esa evaluación de procedencia, ese análisis de procedencia. Eso sin perjuicio que, como está la normativa actual, podrá solicitar un informe de procedencia a la Subsecretaría de Servicios Sociales o en su caso también puede ser requerida por las mismas organizaciones indígenas que sientan que puedan ser afectadas directamente por la medida administrativa en cuestión. Entonces, sin duda que es parte de la normativa general que no se recoge específicamente en el reglamento porque se entiende que forma parte del reglamento, ¿ya? Es decir, estos instrumentos sí pueden ser objeto de consulta en la medida en que haya un análisis de procedencia respecto de que puedan haber susceptibilidad de afectación directa a pueblos indígenas, sin duda, respetando los derechos de los pueblos indígenas consagrados nacional e internacionalmente. Muchas gracias, Federico. Bueno, ya estamos en la hora. Varias personas nos han expresado ahí que tienen otros compromisos. Quisimos ajustarnos a 1 hora y media. Recibimos más de 50 observaciones y consultas. Queremos darles tranquilidad que todas y cada una de las observaciones, aprehensiones, dudas que nos han hecho llegar, el equipo del Ministerio del Medio Ambiente, acompañado también por nuestro equipo consultor, nos vamos a detener en cada una de ellas e integrar en la medida que sea necesario en esta propuesta de instrumento de regulación. Hoy día está en instancia de consulta, esto es una propuesta borrador que lo que busca precisamente es nutrirse de esas observaciones que ustedes nos hagan llegar. Así que vuelvo a reiterar que queda grabada esta actividad en el YouTube del Ministerio del Medio Ambiente y les haremos llegar, una vez que terminemos esta actividad, los enlaces a sus correos electrónicos para que puedan revisar
con precisión. Las presentaciones, por ahí nos decían, no están cargadas, efectivamente no lo están, porque si no la gente no se nos uniría a la presentación. Queremos que la revisen con posterioridad a la realización de esta actividad. Así que para poder cerrar quisiera pedirle a Álvaro si tiene alguna idea fuerza que quisiera englobar para, y así con cada uno de quienes participaron de esta actividad. Álvaro, por favor. Sí, mira, y también súper cortito nomás para que no se queden en el aire algunas preguntas que hacía Sergio, la colega del Infor también, respecto como a las materias de investigación y educación. Respecto a educación, esto está recogido como un principio transversal en el principio participativo de la Ley 21.600. O sea, una cosa es la elaboración de estos reglamentos, ¿cierto? Y la otra va a ser la implementación de la ley propiamente tal por el servicio y el ministerio en lo que tenga que ver, y ahí la educación es parte fundamental. También la educación ambiental es parte importante de la ley 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, y también de la Ley General de Educación. La idea es que las distintas disposiciones, las distintas normativas se vayan eh, armonizando para cumplir con lo que buscaba Sergio. Cuanto a lo que decía la colega de Infor, existe efectivamente en la ley, pero no es materia, no está derivada, no tiene derivación reglamentaria, un fondo parecido al que describía ella como el fondo de conservación que tiene la ley 20.283, que está en el artículo 46 de la 21.600, que es el Fondo Nacional de Biodiversidad, que es un fondo que, entre otras materias, plantea o contiene una línea de investigación, como financiar líneas de investigación relacionadas a biodiversidad. Entonces eso la ley también lo contiene, y también señalar por último que en el artículo 5, si lo pueden ir a revisar, están las competencias del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, dentro del cual también está el capacitar, hacer labores educativas y también desarrollar líneas de investigación. Eso también. Y como ya como idea general también, el comentarles que, bueno, esto han ido saliendo de pocos estos reglamentos, estamos muy contentos de la participación y el interés que están generando, porque los aportes que nos hacen son muy valiosos para nosotros. La idea es que estos reglamentos son principalmente procedimentales, es decir, fijan los procedimientos para que los distintos instrumentos que la ley dispone puedan ser aplicados o implementados posteriormente por el Servicio de Diversidad y el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, eh, esperamos que después, por ejemplo, lo que decía también la Lamien ahí al final, una vez que, por ejemplo, eh, el- al momento de clasificar un ecosistema o elaborar un plan de conservación de ecosistemas, o en el momento en que se determine o identifique un sitio prioritario o se cree un área protegida, en esos momentos se haga carne la participación a la que ella decía, que no solamente una participación amplia en el sentido de la participación ciudadana, sino que también la participación específica que esperamos de los pueblos originarios en cada proceso, según la afectación y según, digamos, lo que ella decía, su Feyentún, el Kumomonguén y toda su visión del Itrofilmoguén, que por lo menos tiene, por ejemplo, desde el pueblo mapuche. Así que eso en especial tengo que decir para cerrar, Karen. Muchas gracias, Muchas por la gracias, asistencia. Álvaro, también por responder ahí a Sergio. Me excuso porque efectivamente no le habíamos dado respuesta. Así que muchas gracias por ello también. Soltán, por favor, te pido palabras, tus reflexiones que quisieras, no sé si algún concepto que haya quedado que quisieras profundizar, te invito a que puedas utilizar este espacio. Gracias, Karen. Eh, no, simplemente mencionar que siempre, obviamente, todo reglamento es perfectible. Por supuesto, la institucionalidad ambiental de Chile ha ido desarrollando fuertemente en los últimos años. Siempre se pueden mejorar cosas, pero en mi opinión personal, este reglamento viene a iniciar, a apoyar un proceso de quizás llenar un vacío donde la conservación y la preocupación por la naturaleza siempre está muy focalizada en la especie, y esto ya va dando un paso a llevarlo a otro nivel de cómo se organiza la naturaleza, ¿cierto? Entonces es un paso relevante a la protección y a la conservación de los ecosistemas del país, que por lo demás son bastante especiales, bastante únicos, bueno, dadas las particularidades geográficas del país. Así que eso, por ahí diría mi última reflexión, Karen. Muchas Gracias. gracias, Soltán. También, Federico, quiero invitarte a dar tus palabras de reflexión
o de cierre. Gracias, Karen. No, agradecer la participación de todas y todos. Estamos atentos a las observaciones que nos puedan hacer llegar. Nosotros felices, vamos a estar trabajando, digamos, en una versión de proyecto definitivo que considere debidamente todas sus observaciones y sugerencias, por supuesto. Como decía Soltan, siempre es mejorable. Solo destacar que todavía hay plazo hasta el 31 de marzo. Y bueno, para aquellos vi que habían algunas preguntas sobre, digamos, que no nos presentamos. Solamente como modo de cierre decir que, bueno, yo soy abogado especializado en Derecho Ambiental, máster en Derecho Ambiental Internacional, con experiencia en la elaboración y diseño regulatorio ambiental, y Zoltán Formendat es un biólogo, máster en recursos naturales con vasta experiencia en ecosistemas, a nivel de ecosistema. Entonces, eso, para aquellos que preguntaban. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Soltan, muchas gracias, Álvaro, Sergio también, que ha estado respondiendo en línea y también les compartirá luego las presentaciones a través del correo electrónico. Que tengan todos y todas una excelente jornada. Les invito entonces a compartir luego, que recepcionen el enlace en donde están cargada esta presentación y el instrumento con otras personas que tengan interés en seguir trabajando en pos de nuestra biodiversidad. Así que tengan una hermosa jornada y nos despedimos. Muchas gracias.